Un proyecto consta de actividades. Todo proyecto. Por ejemplo, si se trata de construir un módulo, si se trata de construir un laboratorio, si se trata de desarrollar una maestría, una planta productora de pan, etc. Todo proyecto consta de actividades. ¿Ya? Vamos a asumir que estas son las actividades. 6 actividades. Estas 6 actividades se requieren para poder construir el proyecto, para poder desarrollar el proyecto. Pero ¿qué más necesita un proyecto? Se necesita que estas actividades se estime cuál es su duración. Si la primera actividad, vamos a asumir de que sea construir un edificio, un módulo, la primera actividad es a lo mejor en la parte del nivelamiento del piso, y después ya viene la construcción de las columnas, luego ya vienen las vigas, luego así sucesivamente. Estas son actividades, hasta que al final ya esté construido el mundo. Por lo tanto, se hace una estimación de la duración. Vamos a asumir que esta duración sea en días. Esto dura 10, esto dura 20, esta 15, esta 12, esta 30, esta 28. Este acá a lo mejor es el acabado. Ponen eso como ejemplo didáctico, no consideren que eso lo toma muy bien. A lo mejor es un pequeño módulo. ¿Qué otro dato más se necesita? Depender de las actividades, el tiempo o la duración de cada una de estas actividades. El tercer dato que se necesita es la restricción de precedencia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades en los proyectos que no se pueden iniciar si no se han concluido otras. En otras palabras, si nosotros vamos a construir, por ejemplo, si se tuviera que construir esta aula, estas vigas no se pueden colocar si no se tienen todavía las columnas. O sea, las vigas, que es una actividad, depende de que previamente se hayan concluido las columnas. En las paredes eso no tiene ninguna relación con las vigas. Las paredes inclusive se puede hacer después que estén las vigas o antes que estén las vigas. O sea, ¿a qué me refiero? Que dentro de las actividades de un proyecto hay algunas actividades que sí requieren que actividades previas se hayan concluido, mientras que otras no requieren. Eso se llama restricción de precedencia. O sea, es una restricción de precedencia. Así como el proceso se llama cuáles son las restricciones del proceso, aquí estamos hablando de restricciones. ¿Cómo vamos a colocar las vigas si no tenemos las columnas? O sea, aplicando solamente criterios, ¿cierto? Tiene que haber primero unas actividades previas y luego después de esas ya vienen otras. Así, eso se llama restricción de precedencia. ¿Cómo se esquematiza esa restricción de precedencia? Acá colocamos las mismas actividades que están acá. Y nosotros preguntamos, ¿qué actividades dependen de A? ¿Qué actividades dependen de B? ¿Qué actividades dependen de C? Y así vamos a discutir. Y no hay ninguna metodología, solamente criterios. Cuando llegamos a las vigas se pueden colocar sin ninguna actividad previa. No, porque entonces se va a soportar la viga. Entonces las vigas dependen de la actividad. Así se va respondiendo. Y cuando se encuentre, por ejemplo, ¿qué actividades dependen de A? Actividad B y C. Y este es el signo de dependencia. O sea, B y C dependen de A. Y ustedes pueden poner o función. Pero acá B y C dependen de A. Acá vamos a poner que D dependa de B. Acá también D dependa de C. Acá que E y F dependa de D. Acá ninguno. Eso es un ejemplo. Puedes poner cualquier combinación. Pero eso significa que para que B y C empiecen tiene que haber concluido A. No se puede empezar B si no ha concluido A. Para que D empiece tiene que haber concluido B. Para que D empiece tiene que haber concluido C. Eso es lo que no cometan el error. Hay algunos que cometen el error cuando ven esto. D depende de B y C, hacen esto. B y C dependen de B. Matemáticamente está bien, o sea, D depende de B y C, matemáticamente está bien, pero está incorrecto desde el punto de vista de la metodología de la CPE. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo de este signo debe ser realmente una actividad.
En el lado derecho se puede ser una o más, pero no así. O sea, usando esa parte. Entonces, la forma más didáctica de hacerlo es colocar todas las bonito como sale, en la misma secuencia, todas las actividades, y luego preguntarse qué actividad depende de A, qué actividad depende de B, qué actividad depende de C. Con eso ya es una especie como de barrido, entonces va barriendo de todo, y no tiene pierde, no se omite nada, no se omite ninguna restricción. Eso es todo lo que se necesita. Y la pregunta, cuando uno ha construido los componentes del proyecto en base a actividades, sus relaciones a las actividades, sus restricciones, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo mínimo? Para que ustedes comparen, si nosotros no aplicamos el PERCPM y nosotros desarrollamos este proyecto en forma secuencial, o sea, empiezo con la actividad A, y una vez que concluyo A, empiezo B, y una vez que concluyo B, hago C, y así. ¿Cuál va a ser el tiempo que me va a tomar? La suma de sus relaciones. Pero pongo T sin asterisco, porque es un tiempo, como cualquier otro tiempo que va a tomar ese proyecto. Solamente uno de esos tiempos va a ser el tiempo mínimo. Pero ¿cuál va a ser el tiempo que me tomaría si yo hago uno a la vez? Sumo todas las duraciones. 5, 7, 15, 4, 5, 6, 9, 11, 115 días. 115 días. Eso es el equivalente a lo que yo les había mencionado en la vía férrea, que si se hace así en forma progresiva toma 3 años. Este es el equivalente si se hace el edificio así, toma 3 años. Pero este método nos va a permitir decir que va a ser mucho menos que estos 115 días. Entonces de esa manera se optimizan los recursos y se obtiene un tiempo mucho menor. Como en el coreano, ya eso no se edificia no en 3 años, sino en 6 meses. La vía férrea no son en 3 años, sino en 1 año. Entonces, lo que nosotros, en base a estos datos, vamos a lograr es cuál es el tiempo mínimo para cumplir este proyecto con estas características, o sea, con estas condiciones. Otro proyecto va a variar en términos de actividades, va a variar en términos de duraciones, va a variar en términos de restricciones, pero la metodología va a ser la misma. ¿En qué consiste la metodología? Primer paso, en base a esto, desarrollar el diagrama de redes. Por eso que le dije que el PERCPM se denomina diagrama de redes. ¿Y cómo se hace? Muy simple. B y C dependen de A. Entonces, ¿cómo lo esquematizo? B y C. O sea, si yo voy avanzando en el tiempo, primero tengo que hacer A. Y luego que construyo A o incluyo A, ya puedo hacer B y C. B y C dependen de A. B y C dependen de A. B depende de B. B depende de B. Primero se tiene que ser B. Y después que concluyo B, recién puedo hacer B. Pero luego digo, D también depende de C. Entonces, yo puedo partir. D depende de B y C. Se puede hacer, no es que está mal, pero lo que yo les recomiendo es que traten de buscar simetría. En lugar de colocar D depende de B y C, deben colocar de esta manera. Para que se vea con mayor claridad, a simple golpe de vista, en base a estas diagonales, que D no solamente depende de B y C, así de una forma horizontal, sino que D depende de B y C, así como es. Porque también esto podría ser así. B y C dependen de A, pero no hay simetría. Acá sí hay simetría. Y acá también. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de hacer las interacciones que voy a explicar, es mucho más eficiente, si hablamos de esa manera, de ver, de hacer todos los cambios cuando hay simetría. Cuando no hay simetría, hay errores. O sea, se producen errores, a veces errores involuntarios, porque uno no ha visto con claridad esa dependencia. Entonces, en la medida posible, cuando se producen estas circunstancias, traten de que sea simétrico. B y C dependen de A, D depende de B y depende de C. Luego, E y F depende de D. Entonces ustedes pueden colocar acá, por ejemplo, E y F. No es simetría. No es
es el diagrama de red, pero el diagrama de red tiene que estar completo. O sea, ¿en qué sentido? Que acá debo partir con un bloquecito que se llama inicio. Y acá con un bloquecito que se llama término. Porque todo proyecto tiene un punto de inicio y tiene un punto de término. Entonces, este inicio para nosotros va a ser en el periodo cero. Cero en términos relativos. Entonces puede ser no sé, primero de marzo, primero de abril, ahí es donde se va a empezar el proyecto, en el periodo cero. Y luego cada una de las actividades tiene una duración. Por ejemplo, A dura 10, entonces se coloca en la parte inferior su duración. B, 20 días, lo que toma B. C, 15. D, 12. E, 30 y F, 28. Ahora sí, en este diagrama de red están graficadas las actividades, sus restricciones y sus respectivas duraciones de cada actividad. ¿Comprenden? Acá me están viendo, ¿no? Cada actividad tiene indicadores. Otra vez esa palabra famosa, ¿no? De indicadores. Esos indicadores son sus tiempos, el tiempo más temprano de inicio y el tiempo más tarde de inicio de cada actividad. En otras palabras, si tienes una actividad A sub I, como ya conocemos en el proceso, cada actividad tiene una duración, cualquiera que sea. Pero tiene su tiempo más temprano de inicio y su tiempo más tarde de inicio. Eso es una matriz, esos son los indicadores de cada actividad. ES es el tiempo más temprano de inicio de esta actividad. El LS es el tiempo más tarde de inicio. Primero se calcula este y luego se calcula el LS. Vamos a calcular el tiempo más temprano de inicio de cada actividad, ¿no? Para que se pueda distinguir, voy a poner así una matriz, otra no una matriz, pero un cuadradito. Eso ya depende. Como acá ya cuando se lugar 10, cuando se 25 minutos, porque por favor no sé. El ES se calcula avanzando de izquierda a derecha, o sea, el tiempo más temprano como va arriba. Entonces uno comienza inicio 0. ¿Cuál es el tiempo más temprano de inicio de A? 0. Apenas se debe el punto de partida, apenas esto se asigna una fecha. Entonces el primero de abril, entonces A puede empezar el primero de abril. ¿Cuál es el tiempo más temprano de inicio de B? Cuando concluya A. ¿Y cuándo va a concluir A? 10, 0 más 10. O sea, el tiempo más temprano de inicio de B es el periodo 10. Igual, ¿cuál será el tiempo de inicio de C? Cuando concluya A, porque C depende de A. Entonces 0 y 10, sigo avanzando. Llego acá a D. ¿Cuál es el tiempo más temprano de inicio D? Cuando concluya B y cuando concluya C. Entonces, ¿cuándo será el tiempo más temprano de inicio de D? 10. 25. Ahora ustedes han decidido tomar este diplomado, ¿ah? Buena hora. De esa manera ya escuchen bien. B, el tiempo más temprano de inicio es cuando concluya B y cuando concluya C. Yo he escuchado que usted dice 25. Si pongo 25, habrá concluido C, pero no habrá concluido B. Porque B concluirá en el periodo 30. Entonces, ¿cuál es la mayor restricción? Es B. El tiempo más temprano de inicio de D es 30. Porque es 10 más 20, 30, 10 más 15, 25. Si coloco 25, habrá concluido C, pero no habrá concluido B. Si coloco 30, es donde habrá concluido B y también habrá concluido C. Porque D depende de A. O sea, el tiempo más temprano de inicio es la mayor restricción. Entonces, ¿suena lógico? Suena lógico, ¿sí? Porque si coloco 25, porque generalmente cuando escuchamos nosotros
nosotros el término del tiempo más temprano, pensamos automáticamente más temprano, más rápido. 25, más temprano. Lo pongo 25, pero se contradice porque D no depende solamente de C, sino D depende también de B. ¿Y cuándo concluya B? Cuando empiece B, que es 10, y cuando concluya, que es su duración, 10 más 20, 30. 20 más 21. Primero no vayan a colocar 55, que es la suma de ambos, ¿no? Porque no pueden ser sumas paralelas, sino de dónde va a venir el ahorro del tiempo. Estos dos tienen que hacerse en forma simultánea. Pero el menor, el tiempo más temprano del inicio de D es 30. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es tener una serie de interacción y también lo que hace la hoja de cálculo, que es otra hoja de cálculo, es sumar, ¿no? Cuando concluye cada una de las actividades, 10 más 20, 30. 10 más 15, 25. ¿Cuál debe ser mayor? 30, 30. ¿Cuál es el tiempo más temprano de inicio de E? Son las 31. 42. El tiempo más temprano de inicio de E, son las 31. 42. O sea, la diferencia de esto con este que acá llegan dos, acá convergen dos al que es el de acá solamente una. Cuando hay una no hay problema, pero se suma. Pero cuando convergen dos o tres o más, porque pueden ser más de dos, ahí se suma y se toma el mayor valor resultado. Ese es el tiempo mínimo, porque depende de todas los dos en este caso. Acá, ¿cuál es el tiempo más temprano de inicio del término? Un poco revolucionante, ¿no? Pero va a ser 42 más 30, 72. 42 más 28, 70. ¿Cuál es el mayor? 72. Porque yo coloco 70, habrá concluido esto. Habrá concluido, pero no ha concluido esto. Porque va a concluir en el periodo 72. Ese es el tiempo mínimo. Ese 72 es este. Entonces imagínense, si no hubiéramos aplicado el CPM, en donde nos va a indicar que 72 es el tiempo mínimo, nosotros lo hubiéramos hecho en 115 días. ¿Cuál es el ahorro? 115 menos 72, que es el otro, de acá. 35, 35, 43 días. Ese es el ahorro. O sea, si nosotros hacemos esto y luego hacemos el CAM, donde se ve con claridad las actividades, no terminamos en 115, en 110, ni en 100, ni en 90, que son diferentes posibilidades de que concluya el proyecto. Vamos a terminar en 72 días. 72 días es el menor tiempo para concluir el proyecto. El beneficio de ahorro es 93 días. Ese es algo equivalente a que si un edificio había que toma 3 años y lo hacemos en un año, el ahorro ¿cuál es? 2 años. ¿Sí? El ahorro es 43 días. Entonces, ustedes se imaginan, no solamente hay que verlo como ahorro de 43 días, sino de la disponibilidad de este edificio o la disponibilidad de este proyecto va a ser útil 43 días más. A diferencia de si lo hubiéramos hecho de esta manera. Entonces ya vamos a obtener un valor agregado de ese uso. Pero todavía no hemos terminado. Entonces, un momento. Así como hemos calculado el tiempo más temprano, cualquiera que sea este valor va a ser nuestro punto de partida para poder calcular el LS. El ES en ese sentido, como hemos hecho. El LS es el sentido contrario. Entonces, el LS es el tiempo más tarde de inicio. ¿Cuál es el tiempo más tarde de inicio de 72 menos 30? 42. ¿Cuál es el tiempo más tarde de inicio de este? 72 menos 28. Siempre viendo cuántos convergen en esto. Uno solo. Después se resto. 72 menos 28, 44. Acá. ¿Cuál es el tiempo más tarde de inicio de D? 32. Va a ser 42 menos 12, 30. 44 menos 12, 32. ¿Cuál de los dos? Acá el LS es el menor valor de la diferencia. Cuando hay convergencia, el menor valor de la diferencia. Y acá el LS es el mayor valor de la suma. Acá se suma, el LS acá se resta. Entonces acá 42 menos 12, 30. 24 menos 12, 32. ¿Cuál es el menor? 30. Acá hay uno solo. 30 menos 20, 10. 30 menos 15, 15. Acá hay 2. 10 menos 10, 0. 15 menos 10, 5. ¿Cuál es el menor? 0.
¿Por qué se calcula no solamente el ES, sino también el LS? Para determinar la holgura. ¿Cuál es la holgura? Es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar el tiempo mínimo. Esta holgura es la diferencia entre el ES menos el LS en términos absolutos. ¿Eso qué significa? Que los que son iguales son holgura cero. Por ejemplo, acá, la holgura es cero. Entonces marcamos un poco más esta actividad. ¿Por qué? Las actividades que tienen holgura cero son denominadas actividades críticas. Yo voy a explicar por qué se denominan actividades críticas. Porque si tiene holgura cero. ¿Este tiene holgura cero? No. Este sí, sí tiene. O sea, marcamos un poco más. Este sí, también. Este no. Entonces las actividades críticas en este caso son B, D y E. B, D y E. ¿Por qué se denominan actividades críticas? Porque al tener holgura cero, son aquellas actividades que hay que controlar más, que tienen que hacerse una tras otra. ¿Por qué? Porque B dura 20. B dura 20. Y una vez que terminamos B, comenzamos D. D es 12. Y una vez que termina D, comenzamos E. ¿Cuánto es E? 30. Y si hacemos estas actividades una tras otra, el tiempo va a ser 62. Hay un error acá. Este es 20, 12, 30, 50, 62. Por eso es que es importante hacer esta variación. A un lado hemos hecho, porque la suma de la duración de la actividad crítica debe ser igual al tiempo mínimo. Es un error que ustedes no han observado. A ver, 10, 30, 42. E es 30. No, A esta viene 0, 0. A es ahora. Entonces el error está en esto también es una actividad. De tal manera que hay que aplicar, esto es igual. Entonces acá también muy bien. Son 4 actividades críticas. Cuando suman esto, igual es 62. Sigue con esta. Esa validación es bien importante, porque de esa manera podemos identificar si hemos cometido un error involuntario. Ahí estamos omitiendo A. Las actividades críticas son A, B, D y E. Y para poder concluir, ¿por qué son actividades críticas? Porque si colocamos, digamos, en una escala de 0, podemos decir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿sí? Si hacemos en una escala, entonces graficamos las actividades. La primera actividad es A, que tiene una oración de 10, ese será A. Después que concluimos A, hacemos B, 10 más 20, 30. Después de B, 12, 30 más 12, 42. 42 más 30, 72. O sea, ustedes observan, por eso son actividades críticas, porque tienen que ser una tras otra. Si nosotros nos retrasamos iniciar B un día, ya no logramos 72, ya será 73 y ya no será óptimo. El óptimo significa que tenemos que controlar que estas actividades duren 10, 20, 12 y empiecen, terminen tal como está programado. Eso significa que el proyecto va a ser solamente concluido con estas 4 actividades. También tienen que hacerse las otras 2, porque en total son 6 actividades. Y hay 2 actividades que no son críticas, la actividad C Y F. Y F. Eso significa que para el proyecto concluya, también tiene que implementarse estas actividades. Pero, ¿en qué momento? Esta actividad C tiene una holgura de 5. El tiempo más temprano de inicio es 10. Eso es cuando concluya A. O sea que C yo puedo empezar a usar. Si C es igual a 15, si no empiezo en 10, 25 será por acá.
Pero C también yo puedo concluirlo hasta antes que empiece D. O sea que yo también puedo empezar acá. ¿Sí? Perdón, C, hasta antes que empiece D. Porque, entonces acá 30 menos 15 es acá. ¿Eso qué significa? La diferencia de las actividades críticas donde son prácticamente fijos dónde empezar y dónde terminar, las actividades no críticas tienen holgura. Yo puedo empezar en 10, puedo empezar en 11, puedo empezar en 12, puedo empezar en 13, puedo empezar en 14 o hasta en 15. 15 es el tiempo más tarde de inicio. ¿Y por qué es el tiempo más tarde de inicio? Porque considerando que en su duración es 15, 15 más 15, 30, va a ser justo antes de que empiece D, porque D depende de B y de C. Entonces, esta es la holgura de C. Entonces ya yo puedo monitorear o puedo controlar el proyecto cuando ya yo programe las actividades que B no puede retrasar. C sí se puede retrasar, pero no se puede retrasar en forma indefinida, solamente se puede retrasar 5 días. Se puede empezar en el periodo 10, que es el tiempo más temprano, y pueden empezar en el periodo 15, que es el tiempo más tarde. Justo ese es 10, es el 15, el tiempo más temprano, el tiempo más tarde. Y eso da cierta flexibilidad, porque si eso es, por ejemplo, para empezar el día lunes, y yo tengo la opción de empezar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, uno ya puede hacer lo que se llama determinar cuál es el día más adecuado, donde ya no haya que tener sobre tiempo, no haya que tener los números tradicionales, pero ya voy indicando que mejor no empecemos el lunes, sino el martes. Tampoco no me voy a agregar a empezar justo el viernes, que es el último día, ya yo empiezo justo para tener algo de dura. Y así como es el caso de C, también F igual se grafica lo que corresponde. Este de acá es el famoso diagrama de Gantt. Este de acá es el famoso diagrama PCPM. El PCPM es para calcular el tiempo mínimo. El Gantt es para programar las actividades. Y de esa manera poder hacer un seguimiento de que no estamos adelantándonos o retrasándonos. Teóricamente se puede retrasando. Debe durar 10, debe durar 20, debe durar 12, en 30. Las actividades críticas lo pueden hacer de forma paralela o simultánea. En eso consiste el PCPM. Es una herramienta simple y útil. Simple y útil. Entonces, sintetizando, todo proyecto tiene actividades, duraciones y restricciones. El primer paso, que con esas restricciones se hace el diagrama de Rey. Una vez que se hace el diagrama de Rey, se colocan las duraciones en cada actividad. Luego se calcula el tiempo más temprano de inicio, avanzando de izquierda a derecha. Luego, el tiempo más tarde de inicio, avanzando de derecha a izquierda. El punto de partida, el tiempo más tarde de inicio, es el tiempo que hayamos llegado al final. Si es 72, 72. Si es 80, 80. Si es 120, 120. Y a partir de ahí, retrocedemos y determinamos el tiempo más tarde de inicio. Después que tenemos el tiempo más temprano y el tiempo más tarde, determinamos aquellas actividades que tienen holgura cero. Holgura cero significa en donde coinciden los valores de S y de D. Se marca de una forma más resaltada y eso determina las actividades críticas. Que la suma de la duración de las actividades críticas debe producir el tiempo mínimo, tal como lo hemos observado. O sea, es una validación para que no hayamos cometido ninguna omisión o un error de cálculo. Después que tenemos las actividades críticas, las graficamos en una forma secuencial, a través de una barra, ¿no? En lo que respecta al tiempo. Y en forma paralela o simultánea, graficamos las actividades no críticas. Esa es la forma como los procesos son organizados. Por eso se llama organización. Y así de esa manera todas las actividades están definidas, están monitoreando,